Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Con el gusto de saludarlos, su amigo y asesor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el Dr. Sergio Sánchez. Gracias por acompañarme en una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, desde luego por Entre Finanzas e Impuestos TV, un canal creado para ustedes que cuidan de su economía, que son empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa y que estamos preocupados porque puedan recibir la mejor asesoría de algunos expertos que están conformando la programación de su canal. Así que, ante esta situación que realmente es muy preocupante, pues me permití hoy preparar algo respecto a poder platicar con ustedes de la situación política, económica, financiera que prevalece actualmente en nuestro país. Tal vez sea un tema no muy encaminado a situaciones impositivas, mas sin embargo considero que todos estamos involucrados como ciudadanos mexicanos. Si nos pudiéramos referir al tema político, desafortunadamente, hoy estamos pasando una de las mayores crisis políticas que nunca habíamos imaginado, por lo menos las personas que pertenecemos a cierta generación. Y me refiero, seguramente, a que si en algún sexenio de los anteriores ya teníamos manifestaciones de tipo, no quiero llamarles socialistas o pseudocomunistas, pero sí en donde la sociedad se empezaba a polarizar, hoy es más acentuada esta situación, ya que tenemos desafortunadamente un gobierno que no precisamente está como gobernando para todos los mexicanos. Las medidas populistas adoptadas actualmente están encaminadas básicamente a poder apoyar a la clase más marginada de nuestro país. Y esto de alguna manera implica que recursos provenientes de nuestros impuestos principalmente sean encaminados hacia el apoyo, y quiero entrecomillarlo, porque es un apoyo mismo que no está costando prácticamente al gobierno, sino a nosotros los contribuyentes, y que se encamina a las personas que de escasos recursos tienen necesidades y no tienen trabajo. He de ahí la circunstancia real. Si no se crean fuentes de empleo, ¿cómo es que entonces se puede dar el pescado a quien no sabe pescar? Comúnmente, más o menos así reza un refrán. Lo más apropiado sería que se pudieran haber creado fuentes de empleo con esos recursos que se están proporcionando a estas personas y que en realidad pues no están teniendo ningún fin concreto respecto al desarrollo y crecimiento de nuestro país. Porque seguramente estos recursos están encaminados a otro tipo, no de necesidades, pero sí de satisfactores que desafortunadamente no crean un bien para quienes los reciben. He de comentarles, puesto que me consta, que muchos recursos de estos están básicamente proporcionados, sí, a personas
que no tienen un empleo, pero que finalmente están siendo utilizados para poder comprar tal vez bebidas embriagantes, cigarros, drogas o incluso tal vez hasta quisiera referirme a temas de piratería dentro de la parte un poco tanto más formal en cuanto a la obtención de recursos económicos, pero esto también nos lleva a hablar de la informalidad, misma que no paga impuestos. De tal forma que este grupo social está siendo beneficiado con estos recursos y que finalmente no implican un beneficio para el país. El beneficio para el país, y debo ser muy claro en esta situación, debe ser precisamente en crecimiento. Mencioné hace un momento la creación de fuentes de empleo, la construcción de escuelas, la habilitación de los hospitales existentes y la construcción de nuevos hospitales. El sector salud está muy desprotegido actualmente y creo que necesitamos como población la atención médica que cualquier persona debería tener como mínimo derecho humano. Siendo así, y en este breve análisis respecto a este apoyo que se otorga a las personas de escasos recursos, creo que hubiera sido más conveniente enseñarlos a pescar que darles el pescado, a trabajar creando fuentes de empleo, a buscar la salud por medio de las instituciones médicas adecuadas, a capacitarlos, a enseñarles, a que el nivel de estudios en nuestro país crezca de tal forma que también el nivel de cultura pueda verse beneficiado en cada uno de nosotros como mexicanos y a su vez que podemos aprovechar situaciones como de este tipo para salir adelante teniendo una preparación hasta profesional. Se ha visto en muchos casos, y no hay excepciones, en donde personas precisamente de sociedades marginadas han salido adelante. Y yo le puedo decir a usted que me escucha que un servidor en algún momento de mi historia y de mi vida personal pudo haber pertenecido a ese tipo de clase social marginada, de escasos recursos económicos, porque creo que en alguna ocasión, en algún programa, comenté parte de mi historia, en donde yo tenía una madre que trabajaba y mantenía a 5 hijos y que todos salimos adelante con preparación profesional gracias a una madre que se esmeró a trabajar y a proporcionarnos el mínimo indispensable precisamente para poder ser personas productivas en la vida. Siendo así, yo creo que para muestra también basta un botón como para que nuestros gobernantes piensen en ese sentido de poder proporcionar la educación, la salud, el bienestar social, la seguridad y sobre todo, hoy en día, que nuestro país crezca. Hay recursos que se encaminaron a la construcción de obras que no sabemos si vaya a tener cada una de estas obras el éxito en ingresos esperado y luego en cuánto tiempo más pueda suceder esto. México, desde que yo tengo uso de razón, más de 50 años, siempre ha sido catalogado como un país tercermundista, en vías de desarrollo. Y nos siguen viendo en el exterior sentados con jorongo, sombrero, a la sombra de un nopal. Y eso es lo que queremos cada uno de nosotros como mexicanos, el no seguir avanzando, el no tener aspiraciones para salir adelante. Vamos a un corte y antes
de irnos a este corte, le quiero pedir por favor que se pueda suscribir a nuestro canal. Créame que programas que se están llevando a cabo, produciéndose y elaborándose por profesionales que colaboran en este su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, estamos cada uno de nosotros preocupados porque la situación económica pueda ser mejor cada día para cada uno de nosotros. Es de ahí la importancia que programas de este tipo logren crear conciencia y sobre todo llevar a ustedes un poco de conocimiento y, ¿por qué no, también cultura? Hoy en día hace falta la reactivación económica y el crecimiento en nuestro país. De tal forma que le pido encarecidamente que se suscriba a nuestro canal y siga gozando de nuestra programación. Y no se pierda, desde luego, cada uno de los programas que hemos preparado especialmente para ustedes. Así que hágale clic a la campanita, suscríbase y atienda a cada una de nuestras presentaciones. En un momento regresamos. Vamos a un corte. Entre Finanzas e Impuestos. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a acompañarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad croadora, donde solo entre todos lo podemos todo. Quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua, con lo que se pueda hasta que se pueda. El negocio de ser negocio. Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en este su espacio de su programa Entre Finanzas e Impuestos TV. Le comentaba, hace 50 años, desde que yo tengo uso de razón, pues seguimos viendo a este país desde el exterior como un país tercermundista. Y digo seguimos viendo porque en las ocasiones que me ha tocado viajar al extranjero, esa es la impresión que causamos cuando uno comenta que es de México o es mexicano. Siendo así, esto desde luego preocupa porque nos seguimos viendo inferiores a países pues simplemente cercanos a nosotros como el propio Estados Unidos. ¿Y qué decirle, por ejemplo, de Guatemala o El Salvador? Aún así, nos siguen viendo, como he dicho, con esa caracterización de sombrero, huarache, rebozo o jorongo a la sombra de un nopal. El hecho de proteger a las clases más marginadas de nuestro país no lo veo mal, desde luego. Sin duda es muy buena la acción. Mejor sería, como he comentado, crear fuentes de empleo, proporcionar educación, otorgar salud y no precisamente regalar los recursos que en un momento dado se convierten en situaciones que políticamente se han dejado llamar clientelares. Y estas personas, desde luego, pues van a tener cierta preferencia política o carisma hacia quien está llevando a cabo este tipo de acciones. He de ahí el problema político combinado con la parte
fiscal y económica de nuestro país. Dentro de estas situaciones populistas que he mencionado, pues también en afectación a falta de conocimientos económicos y financieros, viene aquello que se ha considerado como positivo y que puedo mencionar que se denomina el aumento a los salarios mínimos durante 3 años consecutivos en porcentajes verdaderamente importantes, hasta hoy en día considerando un tope de hasta el 22% de incremento en el salario mínimo. Si nos damos cuenta y sin pensar mucho, y no se necesita ser economista ni financiero, el incrementar salarios va a incrementar los costos de servicios y de producción. Es de ahí que esto se nos convierte en un nuevo problema económico para todos y cada uno de nosotros los mexicanos, porque tendremos que pagar más precisamente por la adquisición de bienes o servicios. Y si a esto le aunamos la crisis que estamos pasando por el tema del aumento de los combustibles a nivel internacional, pues desde luego se vienen a encarecer más los costos de estos bienes y servicios. El tomar decisiones económicas y financieras no es muy sencillo. Hay que tener cierto grado de conocimientos. Y yo tengo muy fresco en mi memoria algo que escuché de alguna persona muy cercana al exsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, que decía que el doctor Agustín Carstens, antes de que se previera un aumento al salario mínimo, él tenía mucho cuidado en cuidar el peso. Y de broma dicen, tanto cuidó nuestro peso que descuidó el suyo. Vean nada más, el simple hecho de haber contado con una persona con tanta experiencia en nuestro país, titulando el Banco de México, cómo era su preocupación precisamente por este tipo de situaciones cuando había incrementos en los salarios mínimos. Dentro de tantas situaciones que podemos comentar, seguramente nos tenemos que enfrentar a aquellos gastos que en el bloque anterior me refería, de obras en donde si somos realistas y hacemos cuentas de lo que en realidad ha sucedido y lo estudiamos con conciencia, podemos entender que al final el aeropuerto fallido de Texcoco, fallido porque desafortunadamente lo hicieron desaparecer con el pretexto de la corrupción. No se llevó a cabo. Y no se llevó a cabo por el simple hecho de buscar un papel protagonista para poder crear una propia infraestructura sexenal. Como sabemos en nuestro país, cada sexenio se destruye y se construye un país nuevo. Y este sexenio no fue la excepción. Se destruyó un aeropuerto en donde ya se habían invertido, pues seguramente más de 300,000 millones de pesos, hoy tirados a la basura. Y que además vamos a seguir pagando durante algún tiempo, porque amén de los materiales y las construcciones que hoy han quedado casi en desaparición en esa zona, también se tuvo que liquidar contratos que ya se tenían establecidos con empresas constructoras y que ahora, ante el escenario de un nuevo aeropuerto que se evaluaba su costo en 75,000 millones de pesos y que al final, si no mal entiendo, su costo real ascendió hasta los 130,000 millones de pesos, pues simplemente hagamos cuentas. ¿Cuánto se gastó en realidad por destruir un aeropuerto y crear uno nuevo de menor capacidad? Casi 500,000 millones de pesos. Mismos que hubieran servido para, sin ningún problema e inconveniente, haber concluido la obra del primer aeropuerto. Pero el pretexto fue, como he mencionado, la corrupción. No ha habido un solo caso de personas
que hayan sido señaladas e involucradas en casos de corrupción por el antiguo aeropuerto de Texcoco. Si a esto le sumamos la construcción de un tren que está arrasando con la selva del sureste mexicano, que representa un polo importante, un foco importante de vegetación, de símbolos ambientales, más bien de un sistema ecológico ambiental muy importante en nuestro país. Y que hoy se está destruyendo totalmente porque va a pasar por ahí un tren que no sabemos en realidad también cuál vaya a ser su función, cuál vaya a ser el ingreso que vayamos a obtener, y se pudiera hablar de la creación de fuentes de empleo, pero para el sureste de la República, está bien, no lo discuto, es creación de empleo para el sureste de la República, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en desarrollarse? ¿Cuántas personas van a trabajar en esto? ¿Y a costa de qué? De haber destruido la naturaleza. El manto acuífero subterráneo más importante del sureste de México y del mundo. Yo creo que, sin juzgar, las cosas no debieron haber sido así. Esos mismos recursos se pudieron haber empleado junto con los del aeropuerto, en su caso, yo creo que para crecimiento de la población como país, precisamente la infraestructura hospitalaria que hace falta, en la construcción de escuelas, en la capacitación de maestros para poder crear ciertos niveles de cultura en la población del país, la compra de medicamentos para los niños que, pues desafortunadamente sabemos que padecen una enfermedad grave como el cáncer, la seguridad, medios de empleo. ¿A poco ustedes no creen que el construir un hospital conlleva a contratar personas de el área de construcción? Claro que sí. Entonces, si nos queremos referir a la creación de empleos, es de ahí la solución. Pero se tuvo que haber construido un tren o un aeropuerto en el que, pues no precisamente la sociedad civil está interviniendo en la construcción, sino que el ejército. Y que muy lamentablemente se está omitiendo que constitucionalmente el ejército únicamente debe ser encaminado a actividades de seguridad de la nación y de cada uno de nosotros como mexicanos, no como albañiles, constructores, etc. Tenemos que ir a un nuevo corte y en un momento regresamos, no sin antes pedirle, por favor, que se suscriba a nuestro canal, que siga nuestra programación y que nos espere, porque en un momento regresamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. La empresa es la clave. Con el doctor Sergio Sánchez. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas, y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme, aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Bienvenidos.
Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros y espero no estar causando ciertos inconvenientes a algunas personas que desafortunadamente tengan una forma de pensar diferente a la de su servidor, mismo que es responsable de los argumentos que por este medio está arguyendo y comentando para que podamos crear conciencia. Yo no estoy en contra de gobierno ni persona alguna, estoy en contra de las decisiones que se han tomado. Simplemente es eso. Y que como mexicanos necesitamos ya salir de ese tercermundismo, de ese señalamiento de ser un país en vías de desarrollo. Hoy en día, ante la situación que tenemos en nuestro país, una vez que concluya este sexenio, que no sabemos qué pasará a ciencia cierta, seguramente volverá a reconstruirse un nuevo país. De tal forma que se necesita de la colaboración y sobre todo de la simpatía de cada uno de nosotros los mexicanos para poderlo reconstruir. Que logremos también que la clase política es una clase especial, la clase política sea erradicada. Que haya iniciativas en donde se pueda señalar que una persona tal vez pueda estar en un cargo público hasta no más de 10 años. Hay personas que tienen 50 años viviendo del erario público, de nuestros impuestos, de nosotros los que producimos. Y que como en algunos comentarios he escuchado, que les preguntan, señor, ¿y usted a dónde lleva a sus hijos o a su familia al hospital? ¿A los mismos hospitales o centros de salud a los que nosotros vamos? ¿Acuden a las mismas escuelas a las que nuestros hijos acuden? ¿Viajan a los lugares típicos de nuestro país o hacen viajes al extranjero? Tantos cuestionamientos que se hace uno como mexicano y que en realidad desentonan con esa clase nueva, esa clase social, esa clase nueva política. Así que creo que tenemos mucho por hacer todos y cada uno de nosotros como mexicanos para evitar que esto siga adelante, que las decisiones que sean tomadas sean en beneficio de cada uno de nosotros como mexicanos, que los representantes que están en las cámaras de diputados y senadores que nos representan puedan ser personas que en realidad sepan cuánto vale mantener una empresa, qué es lo que es pagar un salario, qué es lo que cuesta pagar liquidaciones obrero-patronales al Seguro Social, pagar una nómina, pagar luz, gastos de operación, que a veces tenga algún accidente, algún colaborador. De esto no saben las personas que dirigen las decisiones de nuestro país. De tal forma que, pues yo le invito a que hagamos reflexión sobre estos temas y que sin el afán de poder molestar respecto a la ideología y decisión que pueda tener usted de forma independiente, podamos llevar a cabo un análisis en donde las únicas personas que se vean beneficiadas seamos nosotros, los mexicanos. Creo que merecemos ya, después de tal vez 50 o 60 años, tener una forma de vida diferente, una calidad de país en donde se pueda respirar seguridad, tranquilidad, economía, trabajo, bienestar y sobre todo salud en cada uno de nosotros como mexicanos. Dejar atrás el populismo y ponernos todos a trabajar de manera conjunta para salir adelante. No son buenos deseos. En realidad es lo que deberíamos hacer, accionar.
y provocar que suceda esto. Yo le agradezco mucho el tiempo que ha tenido para poder escuchar mis argumentos y sobre todo el que me pueda haber expresado de una forma, considero que también decente, sin ofender a nadie, porque he de repetir, no estoy en contra de gobierno alguno ni de persona alguna, simplemente de las decisiones que se han tomado, que desde mi punto de vista son erróneas y que no están conduciendo a nuestro país a ningún lado. Yo tengo fe que muchas personas que estamos colaborando en espacios como estos, sigamos creando contenidos para que usted pueda seguir aprendiendo, pueda seguir creando, pueda seguir también construyendo un futuro mejor para México, para su familia y sobre todo para el futuro de una nación que tanto necesitamos que sea próspera. Tal vez no lo lleguemos a ver, pero ojalá suceda así. Nuevamente agradezco mucho su atención y que me hayan acompañado en este subprograma Entre Finanzas e Impuestos. Hoy fue un programa especial ante una situación especial. Los espero en una próxima emisión en donde platicaremos de otros temas que seguramente serán de su interés, como todo lo que tratamos aquí en este su canal Entre Finanzas e Impuestos y desde luego en este espacio Entre Finanzas e Impuestos. Así que los espero. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción, a las personas que han colaborado arduamente para que esta transmisión sea posible y los espero en una próxima vez. Hasta la vista. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.